el año litúrgico de don Próspero Guéranger, 21 de octubre, San Hilarión Abad, el padre de los monjes sirios. En Siria no se conocía monje alguno antes de San Hilarión, dice su historiador San Jerónimo. Es el fundador de la vida monástica en aquella tierra y el maestro de los que la abrazaron. Nuestro Señor Jesucristo tenía a Antonio en Egipto, a Hilarión en Palestina, el primero lleno de años y segundo todavía joven. Ahora bien, el Señor no tardó en levantar a éste sobre el pedestal de gloria, de modo que Antonio decía a los enfermos atraídos desde Siria por la fama de sus milagros: ¿Por qué os cansáis en venir de tan lejos, cuando tan cerca está de vosotros mi discípulo Hilarión? Con todo, Hilarión solo había pasado 2 meses junto a Antonio. Al cabo de ellos, el patriarca le dijo: Hijo, ten perseverancia hasta el fin, y tu trabajo te valdrá las delicias del cielo. Después, vistiéndole un cilicio y una túnica de pieles a este niño de 15 años, que ya no volvería a ver, le envió a santificar las soledades de su patria, mientras él se iba adentrando más y más en el desierto. La lucha con el diablo, el enemigo del género humano, al ver en el recién llegado de la soledad un adversario temible, emprendió contra él terrible combates. A pesar de sus ayunos, la carne del joven asceta fue el primer cómplice del infierno, pero sin compasión para un cuerpo tan delicado y tan débil que, según el historiador, parecía que cualquier esfuerzo le iba a reducir a la nada. Hilarión exclamaba indignado: Asno, ya me arreglaré, ya para que no tires coces, te someteré por el hambre, te fatigaré con la carga, te haré andar todo el día y sentirás tanto el hambre que no pensarás en el placer. Por esta parte el enemigo quedó vencido, pero encontró otros aislados, figurándose que si así haría volver a Hilarión por el temor a parajes habitados, a los ladrones que se lanzaban sobre su pobre choza de juncos. El santo decía sonriendo: el que está desnudo no teme a los ladrones. Y estos, admirados de tan encumbrada virtud, no disimulaban su admiración y prometían enmendar su vida. Y era llegado el momento de entrar el diablo en la lucha, como lo hizo con Antonio, y con el mismo fracaso. Ningún desorden podía llegar a las regiones serenas a que esta alma sencilla había subido. Un día en el que el demonio, entrando en el cuerpo de un camello y volviéndole furioso, se lanzaba sobre el santo con alaridos horribles. Oye esta réplica: no me asustas, zorro o camello, contigo es lo mismo. Y la enorme bestia caía vencida a sus pies. Más dura fue la prueba y más hábil el ardid de parte del infierno, al querer evitar la gran afluencia de gente que sin cesar asediaba su pobre celdilla. Hilarión comprendió que el enemigo se convertía maliciosamente en portavoz de su fama y quería traerle de todos los rincones del mundo aquellas multitudes que le oprimían el alma. Le fue inútil salir de Siria y recorrer Egipto en todas las direcciones, acosado de desierto en desierto. Vanamente cruza el mar con la esperanza de ocultarse en Cilicia, en Dalmacia o en Chipre. Desde el navío que le conduce al interior de las Cícladas, en todas las islas oye los espíritus infernales se citan en las ciudades y en los pueblos y acuden a los lugares por donde pasa. Al llegar a Pafos, el mismo concurso de demonios que llevan tras de sí multitudes humanas, al fin, Dios, teniendo compasión de su siervo, le procura un lugar inaccesible, en el cual se encuentra solo, rodeado, día y noche, de legiones diabólicas. Lejos de temer, dice su biógrafo, gozaba de verse rodeado de tales camaradas, que también conocía por sus luchas de antaño, y allí vivió con gran paz los 5 años que precedieron a su muerte. Vida. Damos el relato que le dedica la Iglesia, resumen del San Jerónimo. Hilarión nació en Tabate, Palestina, de padres infieles, quienes le enviaron a Alejandría a hacer sus estudios. Allí brilló por la pureza de su vida y por su talento, pero hizo mayores progresos aún en la fe y en la caridad al abrazar la religión de Jesucristo, constante en acudir a la iglesia, en ayunar y en hacer oración. Despreciaba todos los falsos placeres y refrenaba los deseos terrenales. Célebre era por entonces en todo Egipto
el nombre de Antonio. Por verle hizo un viaje al desierto. En los 2 meses que pasó junto a él, pudo aprender totalmente su género de vida. Al volver a su casa se encontró con que habían muerto sus padres, distribuyó su herencia a los pobres y sin cumplir los 16 años tomó el camino de la soledad. Apenas cabía en la angosta choza que allí construyó, dormía en el suelo, jamás lavó o se cambió el saco que entonces vistió, porque decía que era superfluo cuidar un Sicilio. Ocupaba gran parte de su vida la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Unos higos y el jugo de las hierbas constituían su alimento, que no tomaba nunca antes de ponerse el sol. Su mortificación y su humildad rayaban en lo increíble. Estas virtudes y otras le dieron el triunfo sobre múltiples y horribles tentaciones del infierno y el poder de arrojar infinidad de demonios de los cuerpos que se habían adueñado en muy diversos países. Fundador de numerosos monasterios e ilustres por los milagros, al llegar a los 80 años la enfermedad le asaltó en la violencia del mal y pronto a exhalar el último suspiro decía: Sal, ¿qué temes? Sal, alma mía, ¿por qué vacilas? Hace casi 70 años que sirve a Cristo y ¿te asusta la muerte? A estas palabras expiró. El temor de Dios. Ser un Hilarión y temer el morir. Si esto ocurre en el leño verde, ¿qué será en el seco? Santo ilustre, penetranos de la esperanza de los juicios de Dios. Enséñanos que el temor cristiano no excluye el amor, más bien, al contrario, abre paso a sus entradas y a él conduce para luego hacerle escolta a lo largo del sendero de la vida como un guardián atento y fiel. Ese temor fue tu seguridad en el momento supremo. Ojalá que después de haber sido guía seguro en nuestros caminos, como lo fue en los tuyos, nos introduzca también a nosotros directamente en los cielos.